Bien, continuando. Estamos continuando. Dice, pero ahora, tiempo presente, está hablando en un tiempo después de la muerte de Cristo. En ese tiempo que Pablo usa la palabra pero, ahí hay una como verbalmente una conjunción. Gramaticalmente es una conjunción que indica pero, algo que ya va de pasado a un presente. Y dice que después que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Después que Cristo murió en la cruz, Dios llama a Pablo el apóstol. Para que entonces Pablo el apóstol, cuando Pablo decía, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, no tenían ninguna participación con el pueblo de Israel, eran unos pecadores, eran unos paganos. Ahora Cristo interrumpe el pacto y el ministerio de Jesús se interrumpe. ¿Dónde se interrumpe el ministerio de Jesús? Pues aquí, en Hechos capítulo 7, 51 al 60. Se interrumpe ahí. ¿Y por qué se interrumpe? Porque los judíos en su mayoría rechazaron a Jesús, al Salvador, y no lo tuvieron como su Mesías. Lo tuvieron como un falso profeta, un falso Mesías. Entonces Jesús, sabiendo todas las cosas, interrumpió su ministerio aquí, donde ahí el último evangelista que predicó era Esteban. Y Saulo de Tarso, que era un hombre malo, malísimo, perseguidor de las iglesias, ¿verdad? Que ocasionaba mucho temor y terror en las iglesias. Aquí Saulo de Tarso fue salvo ya como para el capítulo 9, 1 en adelante. Saulo fue salvo. ¿Ve? Cuando mataron a Esteban. Entonces Esteban, las últimas palabras de Esteban en el Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. Las últimas palabras de Esteban fue, vamos a buscarlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 60. Y puesto de rodillas clamó en gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dormir significa que fue salvo en Cristo Jesús, pero va a tener vida, ¿verdad?, en los cielos. Las palabras de Esteban fue, no les tomes en cuenta los pecados de los judíos. Eso es una revelación que indica que en el ministerio de la paz, mi alma te alaba, Jesús. Eso indica que en el ministerio de Pablo el apóstol, después de Cristo, en el ministerio de Pablo el apóstol, después de la muerte de Cristo, vino Pablo el apóstol y indica que los gentiles que somos nosotros en la iglesia hoy en día, lavada por la sangre de Cristo, nueva criatura en Cristo, Dios no tomará en cuenta tus pecados para salvarte. Dios no le va a importar tus pecados. Porque si tú estuvieras en el Antiguo Testamento, a Dios le importaría primero tu pecado y le importaría que tú cumplas la ley. Pero en la gracia, para salvarte, Dios, dice Pablo en Romanos, vamos a buscarlo, creo que es en Romanos 3, si no me equivoco. Romanos 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Cristo quería salvar a los gentiles, cuando Dios quería salvar a los gentiles por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, lo que hizo Cristo fue, yo no quiero ver sus pecados. Yo lo que quiero ver a ellos es salvo. Cristo tuvo una visión
Yo quiero verlos a ellos salvos. Yo los voy a llamar. Voy a elegirlos a ellos. Yo no voy a mirar más sus pecados. Porque por causa del pecado el hombre se pierde y cae en condenación continuamente. Hoy en día Pablo dice, dejó pasar por alto nuestros pecados y Cristo ahora cuando muere logra salvarte a ti porque no mira tu pecado. Te mira a ti, te mira tu corazón, te mira tu espíritu. Dios te ve santo y justo porque al tú aceptar el sacrificio de la muerte de Cristo, Cristo está en ti. Entonces, como Dios Padre ve a Cristo en ti, te ve justo y te ve perfecto. Porque Cristo no mora en una casa sucia. ¿Cuántos alaban a Dios? Si Cristo está en ti, es porque Dios te ve perfecto, porque Cristo está en ti. ¿Entiendes? Entonces, ahora Pablo dice, pero en este tiempo, después que Cristo murió, y después que Cristo murió, Dios llamó a Pablo para que Pablo llame a los gentiles. No es a los judíos, a los gentiles, al llamamiento de la salvación. Y eso Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a 26, ¿ok? Versículo 17 en adelante. Dice Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora yo te envío, para que tú les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás hacia Dios, para que ellos reciban por la fe. No dicen bajo la ley, no dice bajo el bautismo en agua, dice solamente por la fe sin obra. Qué hermoso. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y una herencia. El mensaje glorioso del Evangelio es anunciarle a las almas de donde Cristo te sacó, donde tú no lo merecías. ¿Por qué? Aquí el pacto se interrumpe. Dios permitió que el ministerio de Jesús se interrumpiera aquí, en Hechos 7, 51 a 60, por la incredulidad de los judíos. Ahora, cuando el ministerio de Jesús se interrumpe, todo lo que Jesús habló en el tiempo de Jesús, que era una continuación de la ley, según Éxodo 19, 5 al 6, una continuación. Ahora el ministerio, ¿qué pasó con todo lo que Jesús enseñó para el pueblo de Israel? Se cancela, queda sin efecto. Lo que Jesús habló ahora, nosotros no podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere y resucita, estamos en una presente dispensación. Y Dios le revela a Pablo el apóstol, lo que se le conoce el Evangelio. ¿Para quién? Para los gentiles. Para los gentiles. Por eso Pablo habla en Hechos de los Apóstoles 20-24, hablando el Evangelio de la gracia. Por eso Pablo habla en Romanos 2:16, me parece que es 16, hablando que Dios juzgará todas las cosas hoy en día a través del Evangelio de Pablo. Porque Pablo dice en Romanos 2:16, mi Evangelio, haciendo referencia que el Evangelio para salvación, para los gentiles, para ser salvos, está en una nueva dispensación. Y Pablo dice también en Romanos 7:6, que en esa dispensación de gracia se le conoce como la nueva ley de vida en Cristo, que es el nuevo régimen de espíritu de vida, que es la nueva ley y no la antigua. Ustedes están aquí en esa nueva ley, es donde está Cristo salvándonos a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo en Efesios 3,
Efesios, capítulo 3, del 1 hasta el 6, especialmente el versículo 6, que Dios salvó a los gentiles y Dios hizo un cuerpo. Dios creó un cuerpo, y en ese cuerpo que Dios creó metió tanto a judíos como gentiles para identificarlo como iglesia salvo en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, antes de la muerte de Cristo, no había cuerpo de Cristo. Lo que había era el Israel de Dios antes que Cristo muriera. Ahora este tiempo se interrumpe y ahora estamos en un tiempo mejor de gracia, donde Dios le llama a los gentiles el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo, mas no eres el Israel de Dios. No eres los judíos. Somos llamados el cuerpo de Cristo, de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Dios te ha integrado al cuerpo de Cristo. No fue el hombre el que te integró. Fue Cristo el que te llamó y te integró. Pablo entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Cristo te llamó y te acercó a Él. Y Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia fuiste salvo, porque tú no hiciste nada para salvarte tú. Cristo interrumpió este pacto. El ministerio de Jesús lo interrumpió para que entonces Dios, a través de Cristo, ponga su mirada en los gentiles. Porque Cristo pudo haber continuado con su ministerio con los judíos. Y Cristo pudo haber esperado por la restauración de Israel. Él lo pudo haber esperado. Pero ¿qué sucede si Cristo espera por la restauración de Israel y no interrumpe su pacto? ¿Qué sucede? Nosotros, la iglesia, los gentiles, no hubiéramos sido salvos. Entonces Pablo le atribuye a la salvación de Cristo para los gentiles, que somos nosotros, la iglesia, Efesios 2, 8 y 9, por gracia tú fuiste salvo. Porque nosotros estábamos condenados, porque no habíamos sido ¿qué? Llamados. ¿Ven? Cuando Pablo dice aquí que en la pasada dispensación tú no estabas participando con Israel, ni con la doctrina que Jesús enseñó a Israel, tú no las tenías tampoco. Cristo le dijo a los judíos en Mateo 10, 5 al 6, que no vayan a predicar a los gentiles, ni a los samaritanos, porque ellos no forman parte de Israel. No le enseñen lo que Jesús le enseñó. Jesús le dijo a los judíos en Mateo 10, 5 al 6, Mateo 10, 5 al 6, no vayas allá a los gentiles a enseñarles todo, porque yo tengo un apóstol Pablo que le va a enseñar el evangelio para los gentiles. Y Pablo dice, por gracia tú fuiste salvo, porque Cristo miró a los gentiles y tuvo amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Pablo habla en Romanos 5. Vamos a buscar Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 y 9, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo te llamó en el estado de tú siendo un pecador, te llamó así porque a Él le interesó tu salvación, a Él no le interesó tu pecado, porque Él iba a perfeccionarte. Aún nosotros, dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por usted haber creído en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué Cristo hizo? Cuando Pablo habla en Efesios 2, 8 y 9, por gracia fuiste salvo, esa gracia indica que tú fuiste librado de la ira de Dios. ¿Y qué significa la ira de Dios? La ira de Dios es un equivalente al infierno.
al lago de fuego. Al lago de fuego. Dios lo que hizo es que te sacó de ahí para entonces llamarte y entonces justificarte. Pero ¿qué hiciste tú para Dios sacarte de ahí? Nada. Porque Pablo dice en el contexto de Efesios 2:1, Efesios 2:1 al 6, que tú estabas muerto en pecado y en delito. Y un muerto en pecado y en delito, haciendo referencia a los gentiles, no oye a Dios, está muerto. Dios está hablándote. Hey, mira, ven acá, óyeme. Y tú estás ahí, muerto. Y Dios hablándote, ven, oye mi voz. Y tú estás, no oigo, estás muerto. Los muertos no oyen. Tiene que venir Jesús. Tiene que venir Jesús a darte el Zoé, que significa vida. Zoé en el griego significa vida. Cristo te dio la vida de Él. La vida de Cristo está en ti. Y Cristo se quedó ahí permanentemente, indicando que tú no vas a perder la salvación por nada del mundo, porque se quedó permanente contigo. Por eso Pablo dice por gracia, para que la función de nosotros, la iglesia, según Hechos 13, la función de nosotros, la iglesia, vamos a buscar Hechos capítulo 13, un momentito. La función de nosotros, la iglesia, no es hacer muchas actividades en la iglesia, no es cantar todos los días y cansarnos y explotarnos, no es estar haciendo tanto en la iglesia. La función de la iglesia es lo que dice Pablo en Hechos 13, versículo 48, cuando Pablo les dice a los muchos gentiles que fueron salvos por Cristo. Pablo dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Todos los gentiles que habían creído a Cristo, Pablo dice por revelación de Dios que creyeron todo lo que Dios había ordenado, seleccionado para vida eterna. Ya la salvación del hombre, de la iglesia, de nosotros, está ordenada y seleccionada, ya bien preparadita por Dios. Dios no se equivoca. Pero Pablo dice aquí que los gentiles, oyendo eso, que fueron salvos, se regocijaban y glorificaban. El mensaje del evangelio no es lo que tú hagas, sino el mensaje es glorificar al Señor, exaltar su nombre. No es que a ti te llamen a cantar mucho, no es que a ti te llamen a cumplir ministerio, no es el cumplimiento del ministerio. El mensaje de Cristo en el evangelio, el motivo de la iglesia de ir a congregarte es alabar y glorificar el nombre del Señor, exaltar el nombre y decir gracias por lo que tú hiciste. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bien, ya estamos hablando. Gloria a Dios. Ya hablamos de la presente. Vamos a hablar de la futura. Vamos a hablar de la futura. ¿Ok? Pasen al otro video para hablar de la futura y terminamos. ¿Ok?